Te toma de ahí. Ok. Ah, bueno. Y acá le toma la cámara de acá. No, sí, están las otras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Entonces, básicamente quiero probar si si nos están escuchando bien y si les está llegando el video. ¿Alguien que pueda? ¿Sí? Ok. Sí, Bueno, llega bien. bárbaro. Bueno, perfecto. Entonces, sí, es posible que alguno o alguna entre en un rato, pero bueno, lo que le vamos a pedir en todo caso es que traten de mantener el audio muteado, así no hay interferencia. Y bueno, acá tenemos presentes algunas personas, tenemos algunos por allá por el Zoom. Y vamos a arrancar entonces porque el horario previsto era a las 15 y teníamos previsto de 15 a 16, así que vamos a intentar adherirnos a ese horario que teníamos previsto. Y entonces, bueno, este curso es parte del programa de internacionalización y se llama Estrategias para el Diseño y Desarrollo de Capacitaciones en Línea en Contextos de Internacionalización. Palabra difícil. Y entonces, lo que tenemos previsto para hoy, nos vamos a presentar los que estamos a cargo, presentamos el curso, los objetivos del curso, la metodología de trabajo que vamos a tener y vamos a presentar de manera así muy superficial los temas o los ejes conceptuales que tienen que ver con el curso y vamos a mostrarles un poquito el lugar donde ustedes van a encontrarse con los materiales y recursos. Entonces, en cuanto al equipo que está a cargo, bueno, acá lo tenemos a Julián. No sé si querés decir 2 o 3 palabritas sobre lo que vos haces y tú. ¿Cómo están? Mi nombre es Julián, soy licenciado en Comunicación Social y estoy trabajando en la Secretaría Académica, en el área de educación a distancia, y me invitó Pedro a colaborar con el desarrollo del curso. Realicé algunas entrevistas a personal, a docentes especializados en la temática y fuimos construyendo un poco lo que fue el material de este curso. ¿Y Gastón? Muy buenas tardes a todos. Yo también vine por parte de Pedro, trabajo en el área de educación a distancia y hice una sección de este curso más que nada sobre los aspectos técnicos a tener en cuenta con esto de la internacionalización. Pues sí, nosotros, digamos, formamos parte del equipo de educación a distancia y acá también lo tenemos a Nico, que es el que hace todas las cuestiones técnicas, el Zoom, el audio, toda esta historia para que funcione, la transmisión y después los materiales, una vez que estén grabados, también editarlos para que estén accesibles y lo puedan ver las personas que lo quieran ver en otro momento. Y bueno, nosotros trabajamos elaborando los materiales y generando esta propuesta que es parte de una capacitación que tiene que ver con un programa del PIESI y que, bueno, si querés, Cristian, comentanos un poquito y después le vamos a dar la palabra a Sabrina, que está por ahí, para que dé más detalles sobre lo que significa a nivel institución este tipo de programa. Bueno, Pedro, en principio, desde la Secretaría del Consejo Superior quería agradecer el trabajo que han hecho desde el área de educación a distancia. Esto es una propuesta que venía trabajando el Departamento de Cooperación Internacional con el anterior secretario del Consejo Superior y está enmarcado en las distintas estrategias de internacionalización de esta universidad. Como decimos, es una convocatoria que realizó el programa de la Secretaría de Políticas Universitarias para la internacionalización de la educación superior. La verdad que para nosotros es un gran avance poder contar con este curso y esta capacitación para los docentes de esta universidad. Como ustedes saben, hace poco hicimos una convocatoria para que docentes e investigadores de la universidad hicieran
propuesta de cursos cortos para llevarlas a las ferias internacionales en las que estamos participando. Una de ellas fue en el mes de septiembre, que fue el EAIE, que es, digamos, la Feria Internacional Europea, y próximamente, en el mes de noviembre, estamos armando todos los equipos de trabajo para participar de la feria de FIESA, que es la Feria Internacional Argentina. Así que esto viene también un poco de la mano de estas propuestas que estamos llevando a las ferias internacionales y que también vamos a ofrecer a otras universidades del exterior, porque, digamos, también hace a las distintas posibilidades que tenemos como universidad de mejorar la calidad educativa de nuestras ofertas académicas. Y la verdad que este curso nos va a servir mucho, digamos, para que los docentes y quienes también participamos en cargo de gestión y organización, de hecho está Sabrina aquí presente, que es la que puede hablar con mayor aptitud técnica de lo que implica este curso, digamos, podamos seguir mejorando y generando estrategias conjuntas de internacionalización de la universidad. Así que bueno, muchas gracias a todos y ojalá que este curso tenga el mayor de los éxitos y podamos sacar también de esto nuevas propuestas para seguir incorporando y ampliando ese listado de cursos para ofrecer también hacia el exterior. Así que nada, simplemente desearles, digamos, una capacitación de lo más exitosa y obviamente que sigamos en contacto para seguir haciendo cosas en equipo. Intentaremos estar al nivel de las expectativas. Sabrina, no sé si a Sabrina le tenés que compartir o tiene audio. Bueno, Sabrina, si querés. Sí, bueno, también agradecer desde el Departamento de Cooperación Internacional el trabajo que han hecho desde el área de educación a distancia, sumo también al agradecimiento a Cecilia Fabre, y contarles un poco muy brevemente que este curso, justamente como decía el secretario Parodi, se inscribe en una iniciativa mayor, que fue la participación de la UNPAM como equipo, convocando a las facultades, participaron 4 de ellas y a distintas áreas de rectorado, entre ellas el área de educación a distancia. A lo largo de un año participamos como equipo en un ciclo de formación que está orientado a lo que es la internacionalización integral. Y basado en 3 pilares fundamentales: los intercambios virtuales, la internacionalización del currículum y el reconocimiento académico. El espíritu, digamos, de lo que es la internacionalización integral es trascender la movilidad física como estrategia de internacionalización. La posibilidad de movilizar estudiantes, docentes, coordinadores, coordinadoras de proyectos siempre tiene un alcance menor como estrategia, ya que es el menor porcentaje aquellas personas de la comunidad universitaria que pueden movilizarse. Por lo tanto, la Universidad Nacional de La Pampa está pensando estrategias para democratizar este proceso y lograr que alcance a un mayor número de personas de nuestra comunidad universitaria. Por eso lo llamamos internacionalización integral. Afecta a las 3 áreas sustantivas de la universidad: la académica, la de investigación y la de extensión, e intentando sumar a la mayor cantidad de actores de la comunidad universitaria. En este contexto, claramente, la pandemia, la virtualidad, las TICs, nos vienen a dar más herramientas, más información, y en este sentido me gustaría leerles muy brevemente una parte de las bases de la convocatoria que hacen al espíritu de este curso, a la razón por la cual el equipo que participó en ese ciclo de formación le pidió al área de educación a distancia que diseñen y dicten este curso, que ya por lo que hemos visto cumple excelentemente las expectativas que teníamos. Dice: la aceleración de las dinámicas de virtualización y la incorporación de estrategias digitales se imponen como un proceso ineludible y como respuestas necesarias que el sistema universitario debe brindar a partir del contexto de crisis surgido en el marco de la pandemia. En un momento en el que por varios motivos la movilidad académica presencial se torna cada vez más difícil, la virtualidad
surge como una ventana de oportunidad para pensar en iniciativas que complementen, amplíen y fortalezcan las estrategias tradicionales en materia de internacionalización y cooperación interuniversitaria. Las herramientas virtuales en particular permiten realizar un conjunto de actividades apoyadas en las TIC que facilitan la incorporación de la perspectiva internacional en la educación universitaria. Incluyen intercambios virtuales de docentes, estudiantes, coordinadores, cursos en línea, webinarios, clases espejos, otros proyectos académicos colaborativos, favoreciendo así una mayor inclusión de actores y beneficiarias de los procesos de internacionalización. Así que, en síntesis, la idea es que todas tengamos más herramientas para poder apoyar estos objetivos de internacionalización vinculados a mejorar el alcance, llegar a más actores y que la dimensión internacional realmente sea transversal a las funciones básicas, esenciales de nuestra universidad y poder seguir nutriendo esta oferta de cursos cortos que se ha propuesto la universidad llevar adelante y difundir a través de las ferias internacionales para tener una propuesta concreta académica para estudiantes del exterior. Así que bueno, nuevamente muchas gracias al equipo del área de educación a distancia. Como decía Cristian, voy a estar también tomando el curso, así que nada más. Muchas gracias, Pedro, por el espacio. Bueno, excelente. Bueno, entonces vamos a empezar con alguna de las cosas. Esto en realidad ustedes ya más o menos lo han visto en la difusión, creo que del curso estaban los objetivos del curso. Básicamente esto de compartir estrategias con dos... ¿Más cerca? Ah, ok. Compartir estrategias con docentes, pero también con aquellos que preparan los materiales y decíamos también con gente que está involucrada de una manera, que puede ser gente que trabaja en el área de internacionales, también estábamos viendo la gente que hace difusión de carrera, bueno, hay un montón de otras personas que trabajan en algo que se puede conectar de alguna manera y tienen alguna relación con audiencias internacionales. Esto es una cosa que obviamente estamos viendo y bueno, entre otras cosas que también que mencionó Sabrina, esto cada vez se hace más común, esto de que se ofrece un curso y en un formato que después es accesible, en principio estuvo pensado para una audiencia, pero después se puede extender mucho más. Entonces, bueno, queremos tratar de compartir algunas cosas, esto de brindar guías y herramientas básicas y sensibilizar acerca de qué es un estudiante internacional. Por ejemplo, con cuestiones que tienen que ver con esto de la diversidad cultural. Estamos hablando de que estos son objetivos y son muy generales, es decir, nosotros no vamos a enseñarles a cómo hacer todo un curso desde el cero, a enseñarles a usar el Zoom o enseñarles a crear una página web. Ustedes habrán visto, es un curso de 15 horas, así que básicamente es introducir estas temáticas para que ustedes tomen conciencia de que cuando elaboren sus cursos las tengan presentes y vean con qué tipo de herramientas las pueden resolver. Igual, algunas herramientas vamos a ir mencionando, algunos comentarios y bueno, hemos elaborado algunas cuestiones. Y esto también por ahí es esa notapié ahí. Nosotros el curso es específicamente para cursos en formato en línea, pero esto obviamente que aplica a cualquier actividad de cooperación internacional que sea también presencial. Hay ciertas como cuestiones básicas que tienen que ver con eso. Así que en general la idea es que cualquier estrategia que vayamos presentando, vayamos tocando, pueden estar pensadas para algo presencial a lo mejor y bueno, ustedes por ahí lo que tienen que tratar de ver es cómo eso lo encajan en un curso que lo van a hacer en otro formato. Pero bueno, eso como para tener idea de cuáles eran los objetivos principales. Y esto, respecto a la metodología de trabajo o cómo nos vamos a manejar, va a haber un sitio web en el campus de la universidad, después vamos a ir viendo los que tengan cuenta, nosotros los vamos a agregar, los que no tengan cuenta se van a crear su cuenta, y más que nada van a ser actividades asíncronas, es autoadministrado en el sentido de que ustedes van a tener desde el momento que nosotros los matriculemos, todos los materiales disponibles ahí para que ustedes los miren cuando ustedes tengan tiempo, cuando ustedes le quieran dedicar un rato. Van a haber actividades, nosotros les pedimos algunas actividades ahí que van a ir completando y nosotros las vamos a ir evaluando después en la medida que las vayan completando. Lo único, en su momento yo tenía la duda de si poníamos o no este tipo de encuentro sincrónico por esto, porque está pensado en una cosa a distancia, pero pienso que es importante tener al menos un encuentro
que sea en este caso orientativo y que, bueno, dimos esta posibilidad de que sea o presencial o que se puedan conectar por Zoom, pero al menos esta pequeña instancia sincrónica a veces sirve para coordinar algunas cosas, para tener una idea o permitir un intercambio por ahí que puede ser un poco distinto a lo que es únicamente asincrónico. Respecto de los recursos y materiales que hay, van a ver que hay algunos textos, algunos videos, algunos sitios, algunas actividades que tienen que hacer. Más que nada la idea es que ustedes piensen en esas actividades como esto, como un vehículo para reflexionar acerca de esas temáticas generales que vamos a presentar. Respecto de consultas y dudas, comentarios que, bueno, que puedan surgir, va a haber un par de foros ahí, algunos para cosas más técnicas, otras para comentarios generales. Siempre estamos abiertos a cualquier cuestión que pueda surgir y que puedan comentar desde parte de quienes participen. Así que eso siempre está disponible. Concretamente, respecto de la evaluación y certificación, quienes hagan el recorrido por los materiales y actividades que están disponibles en el sitio, más un examen de autoevaluación que vamos a poner ahí, pero que va a ser bastante sencillo, básicamente es un multiple choice que van a tener que completar en base a las lecturas o videos que hay por ahí. Quienes completen esas actividades tienen un certificado de participación. Así que la idea de las actividades básicamente es que disfruten también y que la pasen bien. Hay varias actividades que son bastante entretenidas, por lo menos a nosotros nos parecieron entretenidas, así que esa es la idea. No es un curso para sufrir, sino para ir aprendiendo las cosas y, si es posible, de manera divertida. Les decía, los tres estos bloques o ejes conceptuales que nosotros dividimos, el curso es una parte de comunicación, y esto tiene que ver mucho con cuestiones que tienen que ver con el idioma y la manera de comunicarse, esto de los formatos, que puede ser oral, escrito, audiovisual, hay ciertas cuestiones por ahí a tener en cuenta. Cuestiones culturales, este es un concepto interesante, ese concepto de sensibilización social, que digamos, por ahí muchos lo tienen o lo tenemos o lo hemos experimentado, pero por ahí no sé si lo tenemos tan conceptualizado. Estas diferencias, cómo esas diferencias por ahí se trasladan al contexto académico. Hay este concepto del shock cultural que en general se habla mucho de esto con la gente que hace un intercambio a un país, digamos, extranjero por un buen tiempo. Por ahí pensándolo en este tema de un curso, que a lo mejor estamos diciendo, bueno, vamos a armar un curso para 3 semanas, lo del shock cultural es como que suena un poco extremo, pero bueno, son cuestiones a tenerlas presentes por ahí, en por qué pueden a veces ocurrir problemas con los estudiantes que no responden a una clase como uno por ahí esperaba, y entonces, bueno, a veces el origen puede estar por ahí. Respecto de la parte técnica, es como les decía, nosotros vamos a presentar algunas herramientas como para facilitar ese desarrollo de un curso en un ambiente digital. La idea es mostrar algunas cositas por ahí. Es posible que ustedes ya conozcan algunas también, y entonces va a estar bueno que podamos compartir por ahí herramientas que a lo mejor a muchos de ustedes les pueden resultar útiles. Bueno, eso son como muy, muy en general. Yo no voy a entrar muy en detalle en nada. Van a estar los materiales para que ustedes le dediquen el tiempo que quieran, pero básicamente esos son los 3 bloques que más o menos pensamos que podríamos cubrir con este curso como para entrar en este tema, ¿no? Que bueno, como decíamos, nosotros armamos este curso por ahí medio con una charla con Sabrina respecto de qué pensábamos que podía ser útil para ofrecer, y es un ámbito que me parece que justamente, yo creo que la universidad tiene un montón de recursos humanos disponibles, y por ahí la cuestión es ver cómo los aprovechamos, cómo les sacamos el jugo. Durante la pandemia vimos que hay mucha gente que se aprovechó justamente este tema de por ahí de poner sus cursos o sus materiales pensando lo que va a tener una audiencia mucho más amplia. Ese es un concepto interesante que, bueno, dentro de las cosas que nosotros hicimos, algunos de los colegas que tienen experiencia en esto, en capacitaciones con contextos internacionales y masivos, nos mencionaban eso, que lo de pensar que no solamente estás en un curso con 20 o 30 personas que están sentadas delante tuyo, sino que tu audiencia puede magnificarse por varios cientos o miles, es una cosa que uno lo tiene que pensar todavía, ¿no? Hay que estructurarse en eso. Entonces, por ahí esto es también un entrar en esos temas, y nosotros estructuramos pensando en algunas actividades que nos parecen útiles,
pero bueno, no es que tampoco hicimos el curso 10 veces como para tenerlo súper planificado y súper estructurado y sabemos que todo está perfecto, así que por ahí se puede encontrar con algunas cosas que a lo mejor no les resulten súper útiles, a lo mejor otras sí, seguramente se van a encontrar con algunas cosas que quisieran más detalle, pero les digo, este es un curso introductorio, como para entrar en tema. Bueno, eso, ¿qué más quería mostrarles de acá? Bueno, y yo lo que voy a comentar es simplemente algunas cosas que tienen que ver con experiencias personales, porque, bueno, en cuanto cuando hicimos las presentaciones, los chicos, yo trabajo en el área de educación a distancia, soy profesor en esta universidad hace ya 30 años, tuve mi experiencia internacional formándome en el exterior, después vamos a llegar a eso. Y entonces, ¿de dónde surge, digamos, por ahí mi capacitación para hacer esto? Bueno, básicamente son ideas que surgen en base a experiencias propias, de haberme formado en el exterior, de tener experiencia de dictar cursos también en línea con otras universidades del exterior. Y si bien la mayoría de mis experiencias en principio eran presenciales, digamos, son cursos o experiencias académicas, yendo al lugar, también hemos dictado algunos cursos de manera virtual, así que bueno, también aplica ahí. Pero les decía, algunas cosas creo que son como generales, esto de pensar la cosa internacional. Yo ahí veía, fíjense esta foto, en las cuestiones de los prejuicios. Esto fue cuando, este del año 98, creo que no sé si ahí se ve el pie, hace bastante tiempo, y ese es un grupo cuando fuimos a Estados Unidos, en principio un curso de inglés, donde la mayoría eran latinoamericanos por ahí, aunque ustedes ven que hay algunos asiáticos también, algún africano, y uno por ahí tenía sus prejuicios. Por ejemplo, yo en ese momento, si ustedes se fijan ahí, en esa foto hay 3 bolivianos, y yo recién ahí me enteré que podía haber bolivianos rubios. La verdad que hasta ese momento no lo sabía, y uno por ahí se encuentra con esos prejuicios propios que por ahí tiene que superarlos, ¿no? Acá están las chicas estas, no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran, sí. Bueno, sí, los asiáticos obviamente que supongo que los pueden reconocer, y bueno, ahí hay un africano, bueno. Y el tema de la diversidad que obviamente se presenta en cuestiones, uno diría, bueno, sí, obviamente las más evidentes, las comidas, la vestimenta, y también eso tiene que ver por ahí en cómo la gente se comporta también, tanto a nivel social y también académico. Y siempre, bueno, hay estas estrategias de integración que se suelen aplicar en cualquier programa internacional, que tienen que ver con eso, con tratar de reconocer a la gente que es de otro lugar y que puede tener otras maneras de comportarse, otras maneras de vestirse. Bueno, me acuerdo ahí, fíjense esto, por ejemplo, es típico lo de, bueno, a ver que vengan a algún tipo de encuentro donde cada uno se presenta con su vestimenta propia. Yo no tenía ni la bombacha, ni las boleadoras, ni nada, así que tenía la camiseta argentina, y con eso en general funcionaba bastante bien, como una manera también de socializar, que son estas técnicas, bueno, para tratar de que la gente se incorpore, digamos, o romper ese hielo, que a ver, en un curso también se puede hacer esto, ¿no? De que cuando la gente se presenta, después vamos a ver algunos detalles y van a ver ustedes en los materiales que preparamos, algunos consejos con eso, que a veces hay que tener cuidado con qué es lo que le pedimos a la gente que haga para presentarse. Pero bueno, yo me acuerdo que en el caso, ustedes se fijan, bueno, esta gente creo que eran de Qatar o habían de Emiratos Árabes, y bueno, esta persona de África, bueno, y era interesante porque, bueno, uno aprende en esa cuestión ahí, que hay cosas distintas. Me acuerdo, por ejemplo, ahora que veo el árabe, que cuando armaban los cursos, la gente que armaba el curso ahí tenía muy claro que habían días en los cuales no se podía dar clase, porque ellos tienen sus, bueno, no sé exactamente cómo, pero bueno, tienen algunos días en los cuales no pueden hacer alguna actividad o hasta determinadas horas. Ese tema de los horarios que por ahí uno no lo contempla ni se te ocurre, pero vos, si vas a hacer un curso que está pensado en una audiencia internacional, hay que por lo menos tenerlo presente, ¿no? Yo no sé, alguien sigue lo del chat por si hay alguna cosa por ahí. Fíjense, porque veo que por ahí aparecen algunos comentarios, y en todo caso después vamos a abrir para los comentarios y para que la gente opine y comente cosas. Pero si hay algo que es como urgente, tipo que no escuchan o algo de eso, sería importante que lo... Ok, bien. Bueno, les decía, los temas que por ahí son importantes como para entrar en tema, para generar ese clima de confianza o introducir algún tema particular, el tema de los deportes suele ser, arte, música, bueno, son cosas que, esto por ejemplo, yo sé que lo usan mucho los que hacen idiomas, el tema de las fiestas, lo del Halloween,
Nosotros lo hicimos eso cuando yo llegué ahí también, lo de los zapallos y todo eso. La verdad que yo tampoco lo conocía de chico, eso para mí no funcionaba, no existía, pero sirve como una manera de integrar culturas, digamos, de conocer otras cosas, y porque eso es como una puerta como para que los otros hablen de lo que es, cuáles son la manera en que se divierten o qué costumbres siguen. Y eso a veces se puede integrar en la currícula de diversas maneras, ¿no? Pero bueno, de eso me acuerdo ahí, y estas otras cosas, que por ahí sí tiene que ver con otras cuestiones, que el nivel de formalismo, de ser formal o informal, eso suele ser muy importante en las cuestiones de comunicación. A veces hay que tomarlo muy en cuenta respecto de cómo uno se conduce, porque bueno, en algunos lugares, ya lo vemos incluso dentro de Latinoamérica, no es la misma manera, por ahí te hablan muy de usted, el señor, la señora, el doctor, bueno, te usan por ahí todos los títulos, te pasan para hablar, y en otros lados es como más informal. Entonces ese tipo de cosas por ahí hay que ir probándolas para ver con qué cosas la gente se siente más cómoda o menos incómoda. Igual, obviamente, estos son recomendaciones o referencias muy generales, después obviamente uno se va adaptando. Esto igual cualquier docente también lo sabe, con cualquier audiencia que tenga en su clase, pero son cuestiones por ahí a tener en cuenta, que a veces pueden hacer que un curso tenga una comunicación fluida o que no. Yo me acuerdo, bueno, eso que ven ahí, por ejemplo, y justo me estaba acordando porque ayer me llegó uno de esos mensajes que llegaron, en Turquía y esos lugares, el tema en particular con el caso de las mujeres, ¿no? Esto del uso de los pañuelos y todo eso, que a veces eso puede resultar también una cuestión que a veces puede chocar un poco, pero son cuestiones con las que también hay que tener en cuenta en el caso de los cursos virtuales, con esto de cuando uno les pide si se van a presentar, van a usar la cámara, no van a usar la cámara. En su momento había mucha discusión con esto de, bueno, para asegurarse de que es la persona y que certificar que es la persona, tenés que como mostrarte en la cámara. Y bueno, esas cuestiones por ahí pueden ser un poco delicadas, hay que manejarse por ahí estando seguro con qué funciona o qué no funciona, qué es lo que quieren o qué es lo que no quieren. Y bueno, digo, eso puede a veces generar un conflicto. Esto que ven, por ejemplo, más acá abajo, bueno, esto es un evento que fue en Moscú, fíjense, me acuerdo que nos hicieron la presentación y aparecieron, bueno, suponete una especie de Christian Parodi, pero ahí en Moscú era la persona, digamos, que representaba a la autoridad, y nos presentó toda una presentación, y solamente estaba bueno, obviamente que habló en ruso, y nos presentó todo eso en cirílico, bueno, en el lenguaje de ellos. Para la gente que estaba ahí internacional era como un poco chocante. Uno pensaba, bueno, había una traducción, había alguien que iba haciendo la traducción, pero la presentación en sí era solamente en ese idioma, y en algunos casos a alguna gente como que le resultó chocante. ¿Por qué? Porque el estándar de las conferencias internacionales es que se usa el inglés. Pero bueno, uno pensaría, ¿no? En su propio país hay que también adaptarse un poco y pensar, no sé, yo creería que en Estados Unidos nadie va a ponerte una PowerPoint ni en ruso, ni en chino, ni siquiera en español. Entonces, bueno, son cuestiones que en el momento parecen chocantes, pero después uno las tiene que elaborar y pensar de dónde viene. De cualquier manera, todos sabíamos que era una introducción al Congreso, y no duró mucho, así que tampoco nos perdimos mucho. Pero lo que digo es que también cuando se hace una presentación, esto de presentar los materiales, si va a ser una presentación internacional, la presentación en un lenguaje local, por ahí para una audiencia internacional, posiblemente no sirva mucho. Entonces, bueno, hay que planearlo. O lo voy a presentar, o directamente no lo presento y alguien habla y se lo traduce. Y ahí fíjense, por ejemplo, incluso en la vestimenta, en ese evento, los que eran de ahí, los locales que eran rusos, fíjense la vestimenta que tienen, y los que somos de otro lado, incluso en eso se nota esta cuestión de formalidad e informalidad. Después todos hablamos sin ningún problema, pero bueno, pero es así, estas cuestiones que tienen que ver con la religión y a veces y con las políticas, digamos, a veces se trasladan. Entonces por ahí hay que ser un poco cuidadosos. Esto, por ejemplo, fíjense, hablando de informalidad, este era el director del lugar donde yo trabajaba, y él, cuando empezaba el programa de maestría, invitaba a todos los estudiantes, que más o menos eran una corte de unos 30, a su casa, que era como una granja bastante grande, y los pajaritos, tenía por allá atrás pasado un riachuelo y todo,
Y estos chicos son mormones. Ella era compañera nuestra en el trabajo y el esposo. Nosotros por ahí lo gastábamos porque le preguntábamos a ver si ella iba a tener más, si podía ser que tuviera varias mujeres y esa cosa. Pero bueno, había algunos temas con los cuales nosotros sabíamos que mejor no, no charlarlos, pero en general, digamos, uno aprende en el contacto con otras costumbres y otras cuestiones. Pero ahí el nivel de informalidad, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos es muy informal en general, en otros países por ahí no están así. Y eso por ahí cuando uno va a elaborar el curso, a veces tiene que tomarlo en cuenta o tenerlo en realidad bastante en cuenta. Y también cuando son, por ejemplo, si van a haber interacciones de tipo sincrónico, cómo se van a manejar con el tema, por ejemplo, de hablar. A veces decimos, hay algunos estudiantes que no van a hablar nunca hasta que el profesor no los autorice, digamos, hablando primero. Por más que uno diga, bueno, sí estamos en el siglo XXI, pero bueno, esto ocurre. Y lo mismo que por ahí este tema de la vestimenta, esto no ocurre únicamente, por ejemplo, decir, bueno, sí, porque estás en Turquía o porque estás en Arabia. En Inglaterra, en Francia, hay también una población importante que adhiere a ese tipo de religión, entonces, bueno, también uno se supone que tiene que respetarlo, ¿no? O por lo menos lo tiene que pensar. Y bueno, otras cuestiones que por ahí me quedé pensando de algunas de estas experiencias, fíjense, esto por ahí tiene que ver también más no con el que va a ser el curso, pero sí con el programa en general, esto de generar ese ambiente de hospitalidad o de recepción. Nosotros cuando llegamos a este programa en Corea teníamos ese cartelito, fíjense, bueno, todo eso que es imposible de leer, teníamos un cartelito como de bienvenida. Esto en general la gente que trabaja en internacional lo hace siempre, pero eso también traducido a un curso se puede hacer de varias maneras, como por ejemplo, no sé, cuando se hace una presentación o se habla de algo, uno puede incorporar ese elemento autóctono de decir, bueno, nosotros tenemos algo, o hablar alguna cosa que tiene que ver, por ejemplo, con el fútbol y mencionar, si no sé, un equipo italiano y bueno, y mencionás o a alguien que juega ahí, pensando en el fútbol, pero bueno, puede ser cualquier otra cosa, en la música, el arte, en general eso funciona para mencionar o traer alguna obra o algo para trabajar, sea cual sea la asignatura que hagan, algo que tenga que ver con esa audiencia que ustedes tienen, ¿no? Mezclar algún elemento. Esto, lo de bueno, yo anoté esto, lo del tema de los usos horarios, porque por más que parezca una trivialidad, si el curso está planeado en general cuando se está planeado para una audiencia que es latinoamericana, no tenemos muchos cambios de horarios entre los países vecinos, ni siquiera, bueno, hasta Estados Unidos hay un par de horas, salvo que sea con California, pero después no hay mucha diferencia de horario, entonces en general no es problema. Pero si el curso involucra gente que está en España, bueno, en Europa, en alguna parte de Europa, tienen que pensar que más o menos hay unas 5 horas de diferencia. Si planean algo sincrónico, lo tienen que calcular muy bien eso, ni hablar de si es un país asiático, que hay unas 12 horas de diferencia. Son cosas como súper básicas, pero bueno, que uno las tiene que planear, especialmente si van a configurar algún tipo de examen, por ejemplo, que tiene algún horario o alguna consulta. Bueno, ese tipo de cosas importantes lo puse ahí porque no me lo quería olvidar. Lo mismo que cuando planean actividades, bueno, de tipo grupal, nosotros decíamos, bueno, vieron que es bastante normal esto de que uno va a un país o a otro país y quiere ver a ver lo que es de tu propio país, y entonces es lo mismo que te encontrás con gente y querés agruparte con los que vos conocés primero. Bueno, si elaboran actividades que son de tipo grupal, eso tienen que pensar, si ustedes van a querer que sean todos del mismo lugar, si los van a querer mezclar, bueno. Lo natural es que uno busca a alguien con el que tiene más confianza. En general, para tener más confianza, en general suele ser, especialmente cuando son las primeras experiencias internacionales, con la gente de tu propio país o algo así. Pero bueno, son cosas a tener en cuenta, por ahí está ok y no pasa nada, pero bueno. Les decía, este ambiente de hospitalidad que generaban, por ejemplo, esta era la profesora que nos da base de datos, me parece, y estos grupos, estos son todos argentinos, pero bueno, ella entre clase y clase por ahí nos invitaban a comer y estaba bueno porque bueno, es como una manera de distenderse. Teníamos otro profesor ahí que lo que hacía casi todas las clases te venía con alguna cosa distinta, pero que incorporaba alguna cuestión cultural. Un día vino con una quena ahí, tocó una quena no sé lo que era, pero era un instrumento de la cultura coreana, parecía una quena, pero no sé lo que era. Y después otra vez nos trajo algún tipo de, no sé, como unos bocadillos que la verdad eran
incomibles, pero era una cosa que era una pasta ahí, bueno, pero está bueno porque incorpora y entonces aprendes lo que es eso y le sirve porque aparte él lo usó porque con eso te decía la industria de no sé qué elemento que tenía ahí y te hace toda la historia de cómo se produce el arroz o algo por el estilo. Pero bueno, digo, esos son elementos que hacen esta sensación de hospitalidad, se puede hacer presencialmente, pero también virtualmente en un curso que es con esto, con presentar algunos elementos que por ahí conecten con esa cultura que están recibiendo. Y a ver, bueno, no mucho más de esta... ¿Qué hora es? Por eso. No mucho más de esta presentación, les digo, es como para entrar en tema nada más, algunas cuestiones generales, y lo que vamos a hacer ahora es mostrarles un poquitito, un recorrido de lo que va a ser el campus donde ustedes van a trabajar, para que vean algunas cosas. Como les decía, nosotros los vamos a incorporar a ustedes en el transcurso de esta semana. Supongo que tipo el viernes los tendremos, pero si no, la semana que viene, lunes, martes, seguro que van a estar, que va a estar accesible. Lo primero, bueno, crearse una cuenta ahí en el campus virtual. Si no lo tienen, se crean la cuenta. Este es el campus virtual. Si no tienen cuenta, ¿dónde es que se...? Acá. Acá tienen el tutorial para los que no tengan cuenta. Aprovecho, preguntemos en el chat, si quieren contestar, ¿quién no tiene cuenta en el campus virtual de la ULPAM? ¿Y de los que están acá, tienen cuenta ya en el campus? ¿Todos? ¿Todas? Bueno, sí. Ya ni sé por qué cambiaron, ¿no? ¿Volvieron a cambiar la plataforma este año? No, la plataforma es la misma de hace 1 año y medio, más o menos, sí. ¿Qué dicen? ¿Respondieron? Nada. O sea, todos tienen cuenta. Excelente. Entonces vamos al campus. Bueno, nosotros vamos a hacer el seguimiento, no se preocupen. Bueno, esto, se van a encontrar con esto, que es el curso. Yo los voy a pasar así como rápidamente por algunas cosas. Les decía, van a ver, bueno, si algún tipo de aviso o información les va a ir llegando por ahí. Ven que tienen acá, bueno, ahí está el programa, hay una orientación, mírenlo. En esto pueden hacer consultas, las que ustedes, consultas que tengan técnicas o lo que sea. Y donde, bueno, en algún lugar, consultas o comentarios, lo que surja. Esto es importante, que creo que no lo dije en la parte inicial. La fecha límite para completar el recorrido, digamos, es el 29 de noviembre, o sea, tienen relativamente una buena cantidad de tiempo, ¿no? Casi 2 meses. No se supone que les deba llevar más de esas 15 horas que están previstas, o sea que debería ser, si le dedican unos ratos, en una semana sería posible que lo completen. Pero bueno, entiendo que algunos por ahí no tienen disponible esta semana o la que sea, entonces va a estar abierto ahí hasta el fin de noviembre. Y vamos a hacer una pequeña actividad que tiene que ver con el Padlet. No sé cuántos tienen Padlet, hablando de las herramientas que les pueden ser útiles para generar actividades. Armamos acá un Padlet donde la idea es que, especialmente para los que están conectados por Zoom, a los que están acá les vamos a preguntar ahora, coloquen sus... ¿Le tirás la dirección por el... ¿Le podés colgar la dirección por el chat? Bueno, ahí les va a llegar la dirección. La idea es que estén registrados en Padlet. Los que ya tienen Padlet, que es una aplicación como para pegar notas y compartir con mucha gente, indiquen ahí en el lugar que ustedes hayan tenido algún tipo de experiencia académica internacional. Y vayan colgando así vamos viendo. Los que están acá, ¿quiénes tienen experiencia en haber realizado alguna pasantía, estar en un curso, participar en algún curso con internacionales, digamos?
asistir, lo que sea, participar de alguna manera. Sí, vos, Sonia, sí, obviamente. Era sobre políticas internacionales, políticas lingüísticas, y el segundo curso fue de abordajes pedagógicos en la enseñanza de portugués como lengua adicional. ¿Y qué tipo de estudiantes? Me imagino que brasileños seguro. Sí, brasileños y argentinos. En realidad era para hispanohablantes, así que estábamos profesores de Argentina con profesores brasileños de Minas Gerais. Bien. Bueno, así que ahí tenemos un puntito para ponerle a Brasil acá. Después, tarea para el hogar, para vos. Colgalo ahí. Va a estar en el curso, pero bueno. Sí, bueno, Sonia, ¿querés contarnos? Sí, uno en Estados Unidos de maestría y uno de doctorado que después no se concluyó en Canadá, en Edmonton. Sí, son dos. Sí, y obviamente con estudiantes de... Sí, con estudiantes de varios países, o sea, la maestría se hizo con... La maestría mayormente creo que había hindúes y no sé si había alguien más, creo que hindúes eran 2 o 3 compañeros. Y en el caso de Canadá había gente de Bruselas, o sea, de Europa, y había gente de Estados Unidos, y bueno, y yo era la única latinoamericana en Canadá. Claro, y el idioma, obviamente, inglés. El idioma era en inglés, sí, sí, ese fue. Después he hecho, digamos, intercambios, pero eso no viene al caso, esto es como trabajos académicos. ¿Alguien más? Y de los que tenemos por ahí, ¿alguno que quiera comentar algo? De los que tenemos en el Zoom, si alguno quiere... Sí, por ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Julieta. ¿Me Hola, escucha? Julieta. Sí. Bueno, yo tuve una beca a España y ahí me tocó al norte de España, un lugar muy parecido a La Pampa, sacando por por la cercanía a las montañas, ¿no? Pero me refiero a que, por ejemplo, la producción era principalmente agrícola ganadera, digamos, en ese sentido, la comida no había tantas diferencias. Sí, por ahí fue interesante las recomendaciones que nos daban, ¿no? Las recomendaciones hacia los argentinos y argentinas. Por ejemplo, respecto del uso del agua, me acuerdo, ¿no? O sea, el agua acá se paga muy caro, por favor, hagan las duchas breves, y así como ese, varios otros comentarios, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia así interesante, era obviamente en español por estar en España. Bien, ¿y los compañeros, compañeras, digamos, de qué nacionalidad? Y era toda gente de Latinoamérica, había colombianos, venezolanos, otros argentinos, y también de Brasil. Ok, gracias. ¿Alguien más de los que está en Zoom? No. Bueno, bárbaro, tenemos 16. No sé si alguien tipió algo o qué. No. Bueno, este mapita es como, les decía, este tipo de mapa, por ejemplo, puede servir, se está usando mucho el Padlet, esta herramienta como para que la gente se presente, porque uno puede colgar acá cosas como imágenes, lo que para acceder obviamente se tienen que registrar porque lo que queremos es que quede consignado quién es la persona que hace el posteo, que no quede simplemente como un anónimo. Yo ahí posteé algunos de los lugares en los que estuve, como les decía esto, yo fui a hacer una maestría y el doctorado ahí en Illinois, en Estados Unidos, y ahí obviamente es un ambiente totalmente multicultural, uno se encuentra ahí con gente de todas partes del mundo y es interesante esto de el tema de, yo por eso ahí ponía, bueno, tener experiencias académicas de un tiempo, digamos, porque digamos, ir a ver a la colonia menonita o ir a ver a los nigerianos en la plaza, eso no es una experiencia multicultural muy extensa. Uno, digamos, empieza a conocer otras culturas, otras costumbres, otras maneras de aprender, de estudiar, de lo que fuera, cuando está en contacto mucho tiempo, o por lo menos trabaja en algo en común, estudia o lo que sea. Ese ambiente era totalmente multicultural, eso es súper interesante, fue un aprendizaje fantástico para mí. Yo había ido previamente,
mi primera experiencia fue en España. El tema del idioma obviamente es una cuestión. En España obviamente que no hay problema con el idioma, aunque hay ciertas cuestiones después ahora Julián les va a hacer un comentario con el tema de los idiomas, pero digamos, esa experiencia, me acuerdo que ahí éramos latinoamericanos, y bueno, esas primeras experiencias, yo me acuerdo que todavía era estudiante, y eso de buscarse la gente que es más o menos del mismo grupo, del mismo idioma, es una tendencia natural. Entonces, bueno, ahí fueron simplemente intercambio con latinoamericanos. Pero bueno, fue súper interesante también. Uno nota también las diferencias que hay entre nuestros países hermanos. ¿Qué otra cosa? Bueno, la otra de España, bueno, yo estuve más recientemente. Esta experiencia fue en Barcelona, y ahí, digamos, tuve un intercambio más que nada de trabajo e investigación con colegas, sí, de Europa. Yo había gente de Francia, no sé, bueno, sí, obviamente que de España, de Italia, otros lugares, y también de Latinoamérica. ¿Y esto que está acá qué es? Alguien que ya puso algo, alguien que hizo un posteo, ¿no? Bien. Belén tiene experiencia en Italia. Bueno, y a ver qué otra cosa que queríamos. Porque tarda. Acá el mapita. Esto más reciente, lo de Seúl que yo les mostré ahí, también es una experiencia distinta. Casi todas las experiencias tienen sus particularidades. En este caso yo estuve haciendo una especialización en tecnología educativa en Seúl, y éramos un grupo que éramos todos argentinos, ¿no? De distintas provincias, pero era todo un grupo de argentinos, las becas Becar, no sé si alguno la escuchó, pero éramos un grupo de 29, supuestamente éramos 30, pero alguien a último minuto no fue, y éramos 29, todos de Argentina. Y les hizo la experiencia en una universidad coreana. Todos los cursos eran obviamente en inglés, eran coreanos que nos daban, pero hablaban en inglés, excepto el curso de coreano, que fue una tortura tremenda, pero interesante igual, obviamente. Pero ahí, por ejemplo, nosotros, la manera que se manejó ese curso era que nosotros íbamos a la universidad, tomábamos los cursos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y nos llevaban a la que era la residencia, y la experiencia que nosotros teníamos académicamente se limitaba a eso, pura y exclusivamente a ese contacto con esos profesores. No tuvimos contacto, por ejemplo, con otros estudiantes, con otros colegas. Eso la teníamos que, digamos, en nuestras horas libres hacíamos la experiencia social. Pero en ese sentido a mí me parece que por ahí es limitado, es simplemente limitar a que tengas el contacto con lo internacional como aislado. Pero bueno, son distintos programas, cada cual decide cómo es el programa. Ese programa era así. Teníamos obviamente contacto teníamos un grupo de apoyo de estudiantes locales que eran como que los teníamos todo el tiempo ayudándonos en cuestiones no sé, de resolver cuestiones diarias, pero no tuvimos mucho contacto, por ejemplo, con el resto del estudiantado, ¿no? Era como una cosa aparte. Pero bueno, súper interesante igual. Claramente que es una cultura y unas costumbres bastante distintas. Y otra experiencia que tengo acá, esta sí, yo dicté cursos eran cursos cortos que duraban un mes y medio más o menos, de un programa que era completamente en línea, que ya terminó, pero estuvo como por 5 años duró, de una maestría en tecnología educativa que se hacía entre la Universidad de San Luis y la Universidad de Aguascalientes, de México. Y bueno, ahí tuve estudiantes que eran básicamente argentinos, argentinas y mexicanos, mexicanas nada más. El trato es distinto. Ahí, por ejemplo, les decía esto del usteo, de la manera ceremoniosa en que en general se conducían los estudiantes. Había una diferencia bastante marcada entre lo que eran los argentinos y los mexicanos, ¿no? Porque ellos, hay como una distancia, había una distancia por lo menos. Pero bueno, igual súper interesante. Y ahí, bueno, esto que les decía, que por ahí se los comenta o lo remarca Julián después, pero el tema del español, ¿no? Que uno por ahí tiene y que también en las entrevistas lo mencionaron, que tratar de tener cuidado con qué español usamos, porque bueno, obviamente todos hablamos en español, en México, en Argentina, en España, pero hay pequeños cambios que por ahí uno tiene que tomarlos en cuenta cuando se arman los cursos, cuando se escriben los textos. Esos son detalles que hay que tomar en cuenta, son muy importantes, ¿no? Que la información esté clara, pero para el español de cualquiera que lo vaya a leer, ¿no? Por ahí. Bueno, eso, bueno, completan el mapa, veo que hay gente más completando cosas. Cuando completen eso,
es una parte de una de las actividades. No sé dónde me quedó esto. ¿Dónde tengo la...? Acá seguimos, ¿no? ¿Qué más les quería contar de acá? Eso lo van a completar después cuando ingresen al curso. El otro bloque, voy rápido acá. Hicimos varias cosas, acá tenemos a Sonia, mira, una de las que entrevistamos. Esto fue interesante, si querés, Julián, ¿querés comentar vos esto? Yo voy mostrando. Sí, Sonia fue una de las entrevistadas. Me comentaron un poquito por ahí al principio, Pedro mencionó estos 3 ejes en lo que está, digamos, está agrupado las ideas que trabajamos en el curso. Voy a mencionar algunos puntos por ahí más importantes de 2 de esos 3 ejes, que es el eje comunicacional y el eje cultural. Lo que hicimos fue hacer una serie de entrevistas en principio a docentes de la ULPAM y también a una docente de una universidad de Estados Unidos que tienen experiencia en enseñanza y en tener estudiantes internacionales. Sonia fue una de ellas, y a partir de esa entrevista hicimos como una sistematización de lo más importante o de los tips más importantes que por ahí estaría bueno que tengan en cuenta al momento de tener un estudiante internacional, tanto si habla la misma lengua, español en nuestro caso, o si habla otra lengua. En cuanto a los aspectos comunicacionales que salió en todas las entrevistas, bueno, algo central es esta idea de hablar lento, hablar pausado, reiterar, ser reiterativo y modular, sobre todo cuando es un estudiante, digamos, que no tiene el español como primera lengua. Después también salió en las entrevistas, que nos pareció importante, lo de ser exhaustivo y reiterar las actividades propuestas, sobre todo, digamos, teniendo en cuenta que puede haber en principio puede haber una distancia, digamos, entre el estudiante y el docente que se puede ir construyendo se puede ir reduciendo a medida que avanza la clase. Y respecto a lo que Pedro en un momento mencionó, lo de lo formal e informal, por ahí en otros países, otras culturas, es más difícil para el estudiante acercarse al docente, por ahí acá en la universidad como lo tenemos un poco más naturalizado. Entonces una de las sugerencias que salió ahí fue la de generar un canal privado, digamos, con el docente, más allá de los foros, en el caso de que sea un curso en línea, más allá de los foros de participación colectiva, como docente, digamos, dar la posibilidad a ese estudiante o a esa estudiante de tener una comunicación privada para habilitarlos y que se animen más a participar, digamos, o poder entrar en el modo en la cuestión de la clase. Y respecto a lo que decía Pedro del español, también tener en cuenta qué español se va a utilizar. Como nosotros utilizamos el español rioplatense, pero por ahí viene un estudiante de Europa que tiene como referencia el español de España o el español de México, entonces por ahí tener en cuenta esto al momento de seleccionar textos o al momento de las palabras a utilizar, tener esto de referencia. Eso por ahí de los aspectos comunicacionales, va a haber más, pero son como me parecen los más importantes. Y respecto a los culturales, que hoy también Pedro mencionó el concepto de sensibilización cultural, un aspecto central es la cuestión del humor, digamos, porque por ahí acá a la hora de dar clase puede uno como docente o incluso entre estudiantes también se hacen chistes y hay que ser muy cuidadoso con eso porque lo que para nosotros puede ser, digamos, nosotras puede ser algo gracioso, para otro país, otra cultura no lo es. Entonces a la hora digamos, la sugerencia que salió en las entrevistas es que hay que pensar los chistes, si se quiere apelar o utilizar humor en la clase, pensarlo bien de manera que nadie se sienta ofendido o ofendida al momento de realizar ese chiste. Y después, también en estas cuestiones de no ofender al estudiante o a la estudiante, es importante siempre apelar a sentimientos universales, que uno crea que en todas las culturas o en todos los países se van a sentir identificados o identificadas. Y algo clave también, y para cerrar este punto de lo cultural, es lo de no personalizar, digamos, ni apelar a cuestiones políticas. Siempre, si uno va a tener un estudiante internacional, en base a lo que dijeron en las entrevistas, siempre apelar al perfil profesional, no a las experiencias de vida o familiares o personales, porque para algunos, volviendo a esto, para algunos puede ser incómodo o molesto, digamos. Creo que de esos son los puntos centrales de estos 2 ejes. Del eje técnico, no sé si querés. A ver, dame un segundito. Bueno, entonces ustedes se van a encontrar con esto. Ahí está Norma. Ahí tienen una actividad, por ejemplo, donde van a tener que enviar alguna cosita, que alguna de las
alguno de los foros los va a habilitar a ver las respuestas del resto solo cuando ustedes hayan contestado. Eso se los digo porque por ahí les va a parecer un poco extraño. No sé si han usado esa modalidad de posteo, porque puede ser un foro abierto donde uno postea y ve las respuestas de los otros. En esto es así, pero va a ver la respuesta recién después que ustedes hayan respondido. Antes no. Eso les digo. Creo que lo seteamos así en un par de bloques, así que no debe ser en muchos, pero bueno, nosotros son abiertos. Obviamente que esto que armó Julián es una guía que tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros tratamos de conseguir gente que sabemos que tienen cierta experiencia, en particular la gente de idiomas obviamente tiene ya internalizada varias de estas cuestiones, porque esto de hablar con una determinada velocidad o repetir o proveer más de una, o sea, no solamente proveer, a veces no te alcanza con simplemente decirlo, te lo tenés que dejar por escrito, porque ya sabes que a lo mejor algunos no lo captó y entonces le tenés que dar más tiempo. Pero bueno, y el caso de Norma, que como dijo Julián también, tiene mucha experiencia, ella es, ahí está, pero bueno, ella está a cargo de un bloque en Coursera también, o sea que tiene experiencia con esos MOOCs, con esos cursos que son para gente de todo el planeta, así que, y tiene mucha experiencia en enseñanza en línea desde hace más de 25 años, así que también era importante. ¿Qué más? Yo quería agregar algo Dale. de esos cursos que me resultaron interesantes, los de Coursera, porque lo que acabas de decir vos es, cuando vos tenés la competencia, estás usando la oralidad, por ejemplo, y querés asegurarte que el otro te entienda, Coursera tiene ese sistema de tener el texto escrito y a medida que el sujeto va hablando, el texto se va iluminando. Entonces vos te asegurás que ese discurso oral le llega sí o sí al que está leyendo, ¿no? Eso me pareció fantástico cuando lo vi. Sí, eso está bueno, es un truquito muy interesante. Bueno, les muestro un pedacito cortito de esto, a ver si sale. Sí, es que ya, cerramos en unos minutos. Este es uno de los materiales que tienen para recorrer ustedes. This course is for professionals working in any sort of cross-cultural environment. You may be someone working in a multicultural team. You might be doing business abroad. Bueno, ¿lo pasás vos? No, bueno, eso le quería explicar. No es que tienen que saber todo inglés, porque si no estaríamos en el horno. Pero para los que saben inglés, si se fijan, la manera que este hombre habla es muy pausado, es impecable. La verdad que a mí no me generó ningún esfuerzo escucharlo, porque el hecho de que va hablando con un nivel, digamos, yo tuve que aprender inglés de manera funcional. No es mi lengua natural, pero hace ya bastante que volví, así que lo uso muy esporádicamente. Pero escuchar a esta persona no me genera un esfuerzo por la manera en la que habla. Si se dan cuenta, la velocidad a la que habla, cómo gesticula, pero bueno, pero hay otros trucos para los que no lo hablan, obviamente, y para asegurar esto que decía Sonia, de que te asegures de que interpretaste lo que dice. Tengo que dejar, sí. Exacto. Ahí, Gastón les va a mostrar el truquito para asegurarse, que posiblemente también ustedes ya lo conozcan, pero bueno, cómo hacer esto de uno de los recursos técnicos que tenemos. Ponerlo más o menos en el minuto 1 por ahí. Minuto 1, hola, ¿se escucha? Un poquito. Cuando está hablando él. Ahí. Pero no sé si voy a tener audio yo. A ver. Avanzado, archivos, compartir sonido. And more complex than that. Culture can refer to and capture the shared values, beliefs, behaviors of any group. This might be a region in a country. Algunas de las herramientas que hablamos, como dijo antes Pedro, este curso no es para
enseñarte a hacer desde cero tu curso que vas a hacer a modo de internacionalización, sino es para brindar algunas herramientas para tener en cuenta. Una de las cositas que yo puse en aspectos técnicos son herramientas que todo el mundo, la mayoría del mundo conoce, que ahora vamos a hablar de lo que es el sitio web de YouTube, que todo el mundo sabe que es para subir videos. Pero como van pasando los años y las tecnologías van aumentando, en esto de lo que es la traducción, como para hacer llegar estos videos, YouTube implementa una herramienta para hacer subtítulos de manera automática, que tiene que ver, y es muy importante, con respecto a lo que decía Pedro, sobre el tema de cómo habla la persona, si modula, si gesticula bien, porque YouTube lo que hace es escuchar, entre comillas, lo que la persona dice y en base a eso puede hacer los subtítulos, que se activan apretando este botón, que son generados automáticamente. ¿Cómo lo hace? Dependiendo de la inteligencia artificial que esté utilizando esta aplicación. Pero a partir de esta buena transcripción, si se lo quiere decir, a subtítulo también se le puede poner una traducción automática. Que esto la verdad que es demasiado poderoso porque podés traducir en todos los idiomas que quisieras. Por ejemplo, en como a nosotros, que sería el español, va a traducir estos subtítulos bien transcriptos, que sería del habla al inglés, y de inglés los traduce al español. Después tenemos opciones para cambiarle la letra, el fondo, todo lo que sea accesibilidad para la persona que esté viendo. Si querés una letra más grande, otra tipografía. Eso es una de las herramientas de YouTube. Otra cosa a tener en cuenta era poder reproducir en voz alta lo que estás mostrando vía texto. Otra herramienta que es bastante conocida es la lupa de Windows, que nadie la usa para lo que voy a decir, solamente la usa para hacer zoom, el típico zoom de la pantalla, pero también tiene una opción integrada que es, para que voy a pausar esto, porque si no iba a ser mucho, es leer, entre comillas, lo que vos le estás seleccionando. Por ejemplo, lo cliqueas acá y ya va a empezar. Contenido principal campus, Educación Acute, N a distancia de la Universidad Nacional de La Pampa, Campus Virtual Universidad Nacional de La Pampa. Estrategia. Bueno, demasiado para la presentación, pero bueno, son cositas que generalmente toda persona que tenga una computadora con Windows tiene estas herramientas súper accesibles. La mayoría, todos la vamos a tener. Después en la misma pestaña de aspectos técnicos hablamos sobre el traductor de Google, que al principio era como medio miedoso usar el traductor de Google, pero bueno, fue integrando lo que sería inteligencia artificial para ir mejorando, porque antes traducía cualquier cosa, el traductor de Google, porque era algo nuevo, una nueva tecnología, que después la fue mejorando, va aprendiendo sola y ahora es bastante fiable el traductor. Obviamente partiendo de la base, si hay una buena base, se va a traducir bien. Lo mismo que hace YouTube, que ahora es de Google. Si hay una buena base, una persona que gesticula bien, la va a poder traducir. La verdad que es casi 100%. Y eso. No sé si querés volver a compartir. Sí, pásamelo así. Ahí le paso a Pedro. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, este señor. ¿Y ahora? ¿Por qué sigue este acá? Bueno, acá. No, una cosita más les quería mostrar de acá, perdón. Ahora. Bueno, algunas cosas que hay ahí, hay unos trabajos para que ustedes puedan mirar algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con esto de las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con qué significa copiarse. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta con el tema de las evaluaciones, que ustedes dejen en claro qué significa trabajar en grupo o qué significa presentar un trabajo individual. Lo mismo cuando elaboran algo y dicen, bueno, esta actividad va a ser grupal. Hay ciertas diferencias culturales en las culturas que son más colectivistas a las que son más individualistas. Entonces esas cuestiones tienen que tomarlas muy en cuenta a veces.
van a ver ahí en esos trabajos que les colgamos ahí, pueden mirar eso. Algunos están en inglés, pero creo que, bueno, los pueden pasar al traductor y si no, y hay otro que está en español que habla también del shock cultural. Esos son algunos de los trabajos que hay. Hay una cuestión acá, también una cosa que se supone que tiene que ver con esto, si son capaces de descubrir la diferencia entre un japonés, un chino y un coreano. Este sitio es algo humorístico, ¿no? Es para tomárselo también con humor. El sitio lo hace un asiático, así que no lo hacemos nosotros. Pero vieron también ese prejuicio de que son todos iguales. Bueno, eso es algo divertido, pero bueno, les puede servir para tener ese concepto. Esto les digo, en general son este tipo de actividades con las que se van a encontrar. En esta que decía Gastón de los aspectos técnicos, ahí la idea es que si ustedes tienen otras herramientas que quieren compartir, estaría buenísimo que las incorporen por ahí, cualquiera que ustedes con las que se hayan encontrado y que les parezca que vale la pena compartir. Lo mismo que si quieren compartir comentarios en la parte del foro, ahí pueden, podemos de última poner, en vez de consultas, poner otro que sea otro tipo de cosa, comentario, pero está pensado para eso, este foro, para que ustedes pongan, también si quieren poner algunas otras cosas, no solamente una consulta técnica, sino algún comentario o otra cosa que quieran compartir ustedes. Eso es más o menos en general con lo que se van a encontrar. Bueno, lo del examen les decía, recién va a estar el examen ese disponible más o menos unas 3 semanas, porque le vamos a dar tiempo para que ustedes recorran y después lo vamos a ver. Van a tener eso, estos materiales que están por ahí, bueno, no sé qué le pasó, estos materiales que están ahí, no hay nada muy extraño, digamos, los videos. Esos videos que tienen ahí más o menos son de 25 minutos, ¿no? ¿Cuánto era más o menos? Y el otro que recién arrancamos dura 1 hora y 20, qué sé yo, pero bueno, no sé si es todo necesario, pero está interesante, creo que presenta varias cosas que son interesantes. Así que el recorrido de videos debe ser unas 2 horas más o menos, y 2 horas y media, y después estos materiales dependen de las ganas que ustedes tengan de mirarlos en súper detalle o no. Yo creo que les puede servir como para tomar una idea de qué se trata esto. Así que eso es más o menos esto, y no mucho más. No sé si tienen algunas preguntas en general, algo que quieran hacer, algo que quieran comentar o... Yo quiero preguntar esto, ¿el curso no solo sirve para dar consejos de cómo enfocar una clase a nivel internacional, sino como modelo de curso a diseñar? ¿Lo han pensado así también? Sí, en parte. Yo te decía, tratamos por eso de poner algunas herramientitas como decir, bueno, cualquier curso que ustedes diseñen en formato en línea tiene que tener mínimamente un par de canales de comunicación. Bien. Un foro, una dirección de email, alguien a quien saber, a quién preguntarle, maneras de comunicarte, ya sea como esto que dijo Julián también súper importante, lo de generar canales individuales. Eso es súper importante porque es esto que ocurre, bueno, que nos ocurre en cualquier aula, que tenés gente que es más espontánea y te hace la pregunta así sin ningún problema, y otros que si no te preguntan, no llaman al profe al lado y le preguntan así despacito, no te preguntan nada. Entonces está bueno tener por lo menos distintas vías. Tener materiales, que sean accesibles, de ser posible, si hay videos o lo que sea, que sea posible que se puedan usar estas transcripciones automáticas, esto de proveer materiales en texto, instrucciones, ustedes van a ver que están las instrucciones, o sea, nosotros vamos a colgar el video con la orientación y está, pero también les pusimos esa página que decía orientaciones, que está escrito en palabras, más o menos lo que se espera del curso. Entonces, por lo menos, eso sí, entonces en ese sentido, ojalá que les sirva de modelo, digamos. Después, obviamente, cada quien adapta como quiere y eso es importante. Pero bueno, también el tema de las actividades de autoevaluación, eso también tienen que pensarlo, pero bueno, eso lo piensa cualquier profesor cuando diseña su curso, que si van a poner una tarea que exige que ustedes se lo vayan a tener que corregir uno por uno, tengan cuidado, porque si van a tener una audiencia muy amplia, eso implica un montón de tiempo para corregir, ¿no? Entonces, bueno, por eso a veces estos exámenes que son multiple choice funcionan. Está bien que para algunos conceptos eso no alcanza y pedagógicamente uno necesita otro tipo de herramienta de evaluación, pero siempre hay que pensarlo, ¿no? Pensando en esto, que además de este tipo de cursos, también pensar en esto de que te sirve, que te quede, que después lo puedas reutilizar o lo puedas expandir.
sí, en ese sentido esas cosas a veces hay que pensarlas también, sí. Bueno, ¿tenemos alguien en el Zoom que quiera comentar algo o decir algo o tenga alguna duda? ¿En el chat hay alguien? No. Bueno, entonces, si no hay más cuestiones, lo vamos a dejar como les dije. Los que no tengan cuenta se crean la cuenta, nosotros los vamos a incorporar el campus durante la semana y después cualquier duda que tengan, no duden en consultar en el foro o en la dirección que tienen ahí. Ahí había alguien. Y, ok. Y bueno, y seguiremos en contacto y no se olviden del plazo, el plazo ese que es fines de noviembre para completarlo. Y seguiremos en contacto, espero que les sea útil, esperamos que les sea útil y también esperamos aprender algunas cosas de parte de ustedes. Bueno, gracias. Bárbaro. Gracias a todos. Bueno, lo bajás vos, Nico, ¿no? Bueno, bárbaro.